Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en los mejores personajes para empezar o salvar una cuenta. Tanto si acabas de llegar nuevo a Genshin Impact o llevas poquito tiempo porque el banner de Furina ha dado muchísimo marketing al juego, o incluso este vídeo se está viendo ya próximo o durante la región de Natlan, que siempre que hay nuevas regiones vendrán muchos nuevos jugadores. Como si eres un jugador de Genshin mediano antiguo pero todavía no terminas de hacer frente a todos los retos, o te gustaría que el abismo fuese más sencillo o pasarlo full si aún no lo pasas, hoy vamos a repasar de una manera no tan obvia los personajes que te van a ayudar a reventar todo lo que necesites, y a partir de este punto, estos personajes y este vídeo, vas a poder hacer lo que quieras, cuando quieras, e incluso llevar al cielo con los personajes de este vídeo a cualquier otro personaje que te pudieras llegar a imaginar, por muy pocho que sea. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal. Dejadme en los comentarios qué AR tenéis a la altura de estar viendo este vídeo y cuánto tiempo lleváis jugando a Genshin Impact, incluso los más antiguos que ya conocéis todo, también, que sé que muchos, aunque ya no tengáis personajes que hago guías, o aunque ya sepáis mucho del juego, veis todos los vídeos de principio a fin. Gracias por ello. Y ahora vamos con los top y mejores personajes para empezar o salvar una cuenta. Vamos a dividirlo además, porque muchos diréis, bueno Phil, ¿vas a hablar de los must pull? Pues no. Pues más o menos, pero no. Voy a hablar de menos a más, de los personajes más básicos a los no tan sencillos, pero sobre todo vamos a empezar por los 4 estrellas, que aparte hay una pequeña lista, y además el vídeo va a ser una especie de top 10, solo con 10 personajes. Incluso en el futuro, cuando el juego tenga 200 personajes, vais a poder hacer frente a todos los retos, porque no creo que puedan nerfear todos y cada uno de estos personajes, ni hacerles ataques directos para que no sirvan, como han intentado hacer con Bennett, y ya sabéis dónde está Bennett a día de hoy. Sigue siendo de los mejores y no han conseguido desplazarle del meta. Así que, empezando por los 4 estrellas, y vamos muy rápido y muy sencillo, tenemos a los jinetes del apocalipsis, que ahora entro en detalle con estos 4, y un par de personajes más, aparte de que os voy a recomendar solo 3 carries en todo el vídeo. Todo, por supuesto, van a ser soportes. Dentro de los jinetes del apocalipsis, creo que esto no es nada nuevo decir. Para los nuevos hay build de estos personajes y explico cómo se usan, pero en resumen, Bennett, el mejor healer, buffer, soporte y puede ser carry de todo el juego del elemento Pyro. Xiangling, el mejor sub DPS Pyro del juego. Veremos en Atlas si sale algún Xiangling 5 estrellas o algo así. Xingqiu, aplicador, que también es el mejor aplicador hidro de todo el juego. Aplica más cantidad que incluso Furina, la propia Arconte y algún otro personaje. Buen aporte defensivo, resistencia a la interrupción y mitigaciones, además de micro healing. Y el último, jinete del apocalipsis, como hice en un vídeo anterior de los jinetes del apocalipsis, que tendréis por aquí en pantalla si queréis ir a verlo, Kuki. Definitivamente la galleta ha escalado y ha superado a todos los personajes 4 estrellas por encima, y se ha quedado en el puesto número 1 como jinete del apocalipsis junto a los otros 4 estrellas, además demostrando que todavía pueden salir perlas, todavía pueden salir joyas después de los primeros personajes, ya que Kuki salió en Inazuma mucho después y un personaje que vendrá ahora salió en la 4.4 hace poco. Aparte de estos de 4 estrellas, recomendaría nada más Sakarosa y Fischl en menor prioridad que los anteriores. Podéis descartar Sakarosa y Fischl y no tenéis que maxearlos ni subirlos. Sakarosa es un soporte a Nemo para aplicar sombra verde, más o menos juntar y bufar la maestría del equipo, y Fischl es un sub DPS electro unitarget que genera mucha energía para el equipo. Repito, Sakarosa y Fischl son prescindibles. Con subir los 4 anteriores habéis resuelto un montón de cosas. Y el último 4 estrellas y uno de los mejores carries del juego es Gaming. Os voy a recomendar a Gaming, y sobre todo aquí, cuando se anuncie que vuelve como 4 estrellas, seguramente haga algún vídeo sobre Gaming, pero he llegado a escuchar que no es tan recomendable recomendar a Gaming, valga la redundancia, a la gente nueva y demás, y esto es otro error. Parte de que Gaming sea Jesucristo en la tierra es que a C1, al igual que Bennett, ya puede hacer todo, y conseguirlo C1 es sumamente fácil, porque en cada evento de Liyue Año Nuevo Chino que se hace una vez al año,
Te regalan un 4 estrellas de Liyue a elección, entre ellos Gaming, así que conseguir la C1 de Gaming es lo más sencillo del mundo y a veces puedes conseguirla sin siquiera haber tirado al banner. Puede jugarse con Peñasco Oscuro a C1 y el Peñasco Oscuro es un arma que es gratis, es free to play y se compra con brillos en la tienda, es decir, es una de las armas más free to play junto con las de la forja. Y el equipo, jugar un Bennett C1 con Furina C0, con Xianyun C0, no es para nada un equipo complicado, lo único quizá Xianyun es un personaje que solo ha venido una vez y aún no ha tenido rerun. Así que esa leyenda urbana de que Gaming no sé qué y Gaming no sé cuántos, Gaming es como los jinetes del apocalipsis, a mínima inversión para un free to play, sigue haciendo destrozos y te va a dar para pasarte todo el contenido. Y ahora vamos con los 5 estrellas, que muchos estáis esperando saber cuáles son los mejores 5 estrellas y no os preocupéis porque os adelanto que al final de los vídeos quien esté atento va a haber sorpresas incluido en este. Así que los 5 estrellas, hay una pequeña lista de must pull, que son los personajes que todo el mundo debería tener y creo que todos conocéis, que estáis viendo este vídeo y estáis en la comunidad de Genshin, pero vamos a reducirlo y separar. Básicamente los must pull a día de hoy más fuertes que recomendaría son las Arcontes, Nahida y Furina. Y Furina va a llegar a la altura de estar viendo este vídeo aproximadamente una semana, semana y media después. Ahorrar por Furina merece mucho más la pena que cualquier tentación que podéis tener en cualquier banner. Kazuha como tercer arconte, aunque no sea oficialmente un arconte, todos en la comunidad lo consideramos arconte Anemo. Anemo, sombra verde, junta muy bien y da un bono de daño elemental a todo el equipo. Ya sabéis que Furina es un sub DPS que bufa el daño infligido a todo el equipo. Y Nahida es la mejor aplicadora dentro del juego para cualquier equipo de dentro y además le da un bufo de maestría de 250, un poquito menos quizá, pero suele ser 250 si lo construyes y funciona bien y aprendes cómo Nahida puede aportar este bufo al personaje en campo. Y de los must pull diría que en menos categoría, al igual que os dije, sacaros a Fischl antes, Yelan y Xianyun. Yelan y Xianyun son, después de estos 3 personajes, unos personajes que en pequeño, muy pequeño, menor categoría de 5 estrellas sería lo mejor que podéis encontraros en el juego. Y como carries, como bonus track, Neuvillette y Arlequino. Aquí simplemente comentar que como Arlequino es otro carry piro, pues o Gaming o Arlequino, uno de los dos es más que suficiente y comparten prácticamente el mismo equipo porque Arlequino su mejor equipo es Furina, Kazuha, Bennett y Gaming su mejor equipo es Bennett y Furina exactamente igual y el Anemo puede jugarse Kazuha pero su mejor opción es jugar a Xianyun. Así que comparten prácticamente equipo, aquí podéis elegir entre Gaming y Arlequino por si Arlequino tarda mucho en volver o no os dan las protogemas y prácticamente con estos 10 personajes descartando alguno de la lista que os he dado de descartables, tenéis literalmente hecho todo Genshin Impact. Este vídeo es un vídeo para la posteridad, para el futuro. Igual seguirán saliendo personajes ultra rotos, como en toda la época de Fontaine han salido varios que están en esta lista, como pueden ser Furina, Neuvillette, Xianyun y Gaming. Estos 4 serían los personajes a rescatar de esta última versión de Fontaine, desde la 4.0 hasta la altura a la que estamos ahora. Y seguramente en Natlan se añadan al menos 2 personajes a esta lista, pero pueden añadirse más seguramente. Así que esperar futuras actualizaciones y seguramente sea un vídeo que haga aproximadamente cada año siempre para los jugadores nuevos y poquito más. Gracias por disfrutar el vídeo, dejadme en los comentarios de esta lista de personajes cuántos tenéis en vuestra cuenta bien construidos. Dejadme en los comentarios, como comentaba al principio, qué AR y cuánto tiempo lleváis jugando Genshin Impact y cuántas estrellas sacáis al abismo. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias por apoyar el canal tantísimo, explotar el botón de like, ya sabéis cómo es todo. Suscribiros, un comentario para el algoritmo y toda la historia. Y como decía, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñis y chai. Si estáis viendo esto hasta el final porque habéis visto que queda más vídeo, bienvenidos. Os presento la iniciativa Vengadores. No, a partir de ahora en muchos vídeos dejaré alguna escena postcréditos como esta para dar alguna pequeña sorpresa. Y a los que os habéis quedado hasta el final, mil gracias. Gracias por poner ahí un comentario increíble y explotar el botón de like. Pero la sorpresa y la perlita para que estéis preparados
vais a tener un vídeo que suelo traer una vez al año aproximadamente, y esta escena postcréditos es para levantaros el hype. Antes de Natlan se viene la tier list de equipos meta. Gracias.